Bueno, el día de hoy vamos a hablar de queratoplastia. Queratoplastia en trauma ocular. Nuestro ponente es el mundialmente conocido Luis Izquierdo Jr. Vamos a darle una pequeña reseña, que es el jefe de posgrado y profesor de oftalmología de la Universidad Mayor de San Marcos. Él es especialista en córnea por la Universidad de California, la Universidad de Davis, y es el director médico de Oftalmosalud. Él ha sido past president de la Sociedad de Oftalmología y él es que es quien nos dictará la charla hoy. Además, tengo el gran agrado de presentar a tres amigos con los cuales trabajamos ya hace un buen tiempo. Vamos a empezar con las damas, con la doctora Wendy Reyes. La doctora Reyes es médico cirujano egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con maestría en la misma universidad y su especialista en segmento anterior córnea y refractiva de la Unidad Nacional de Oftalmología. Ella es la fundadora del programa docente de la Clínica de Trauma de la Unidad Nacional de Oftalmología. Y próximamente la tendremos en el Congreso Peruano de Oftalmología, compartiendo sus conocimientos sobre el trauma ocular. Nuestro siguiente moderador es el doctor Daniel Berrospi. Daniel es peruano, Rubén es peruano, trabaja en Colombia. Él se formó con el doctor Virgilio Galvis en Colombia, en Bucaramanga, y actualmente él es el coordinador del programa de especialización en oftalmología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Él es el jefe del Departamento de Oftalmología de la Fundación Oftalmológica de Santander y el director médico del Centro Oftalmológico Virgilio Galvis en Colombia. Nuestro tercer moderador es el doctor Nicolás Charles de Argentina. Nicolás Charles es profesor en medicina, especialista en cirugía córnea, refractiva y catarata y superficie ocular, codirector del Centro Oftalmológico Charles, director docente e instructor de residencia de Charles Centro Oftalmológico y vicepresidente de la Fundación BER. Bueno, el tema es este, de queratoplastía en trauma ocular, que me pidieron, ¿sí? Eh, Aquí justo una colega, Nicolás, conocida ella, Anastasia es fellow ahorita actual, una de las fellows actuales de córnea, me ayudó en esa presentación, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente, trauma corneales son uno de los traumas más comunes oculares. Una de las principales causas de ceguera monocular en los Estados Unidos. Y muchas veces todo se inicia en la córnea. Normalmente, la mayoría de pacientes son más jóvenes, por lo tanto tenemos que recordar. Y muchos de ellos son menores inclusive de 15 años. Pero muchos de los pacientes que lamentablemente tengo que operar son niños. Y una de las principales causas por las que yo veo son laceraciones córneas esclerales en colegio, son con los lápices. ¿Sí? Es una de las principales cosas. Eh, bueno, sabemos muy bien los clavos, pero lápices y perforaciones tan graves en las cuales terminan, o vienen ya en una faquia completa. Este es un sistema terminológico de trauma ocular que todos ustedes, gente maneja trauma, lo conoce, solamente lo estoy agregando, pero quiero enfocarme un poquito más en algo más adelante. Los resultados, si ustedes ven aquí, voy a cerrar un poquito de esto para poder verlo mejor. Este es un score también de trauma ocular que lo utilizamos. Una de las cosas principales, pienso que tenemos que hacer todos, es la cosa más elemental en oftalmología, es la agudeza visual. Y yo, ¿por qué les recalco una cosa tan simple? Es de que muchas veces uno piensa en el trauma, lo ve y dice, bueno, este trauma va para evisceración, ¿sí? Y ese paciente todavía está en un PL y muchas veces hemos tenido respuestas increíbles del ojo a realizar cirugías completas de segmento anterior, que ahorita les voy a ir mostrando algunas. ¿Todos? Como en otros casos, el paciente ya está NPL y entramos a operar y el paciente puede estar pensando que va a ver después de la operación y puede echarle la culpa a ustedes el hecho de no ver. Entonces, la agudeza visual tiene que ir muy recalcado
pienso yo, en todo lo que es trauma ocular, lo hacemos nosotros en cada paciente que entra, ¿sí? Le explicamos el pronóstico y si es mejor, bienvenido. Pero en realidad, tienen que, yo creo que esa es una cosa más importante que algunas veces se olvida. Podemos comenzar con las heridas corneales. ¿Ya? Estas heridas corneales son una de las traumas más comunes que existen. En resumen, yo les puedo decir así. Nosotros que trabajamos dividimos o medimos, si se puede traer de la lámpara hendidura, estas heridas corneales. Aquellas menores, usualmente de 2 milímetros, tratamos de sellarla inmediatamente con cianoacrilato como una de las primeras cosas que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué la urgencia? Miren, la urgencia es la siguiente. No es porque la córnea se vaya a recuperar más rápidamente. Es el hecho de que si ese paciente está en atalamia, las posibilidades de bloqueo angular son mucho más altas. ¿Sí? Ese paciente está en hipotonía, las posibilidades, y por perforación, las posibilidades de infección o endoftalmitis son mucho más altas. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es sellar ese agujero por ese trauma. ¿Estamos? Por supuesto que una de las cosas que ya he visto, ¿ya? Y puede pasarle a alguno, es decir, ay, tiene un trauma, entonces vamos a hacer una ecografía. Y no se fijan bien que el ojo está perforado, porque está inflamado, hacen la ecografía y bueno, he visto casos en los que inclusive que sale el paciente y tenemos el cristalino en la mano, ¿no? Así que es súper cuidadoso de hacer esa parte. Yo estoy de acuerdo al 100% de hacer una ecografía para una cirugía posterior, pero en los grados de perforación no es la primera cosa que tenemos que hacer. La técnica de cianoacrilato la pueden hacer de dos maneras, ¿ya? Una es aplicando el mismo cianoacrilato, que ahorita voy a pasar un video. Yo normalmente me gusta hacerlo a través de una aguja 27, doblar la punta como si fuera un cistótomo, colocar el cianoacrilato por la boca de la aguja y dejar que caiga la primera gota afuera y la segunda, cuando recién está saliendo, hacer un pasado muy simple, muy plano en ese lugar, ¿no? Y luego con el mismo anestésico, este se cristaliza y es suficiente para tapar. Vean, a la derecha es un mal ejemplo de cianoacrilato. ¿Eh? Es- Se salió fuera de la córnea, ven ustedes, cumplió el objetivo quizás de tapar al principio, pero ya es difícil sacarlo en el mismo momento. Entonces trate de hacerlo pequeño, que cubra, ¿no? En este caso, vean la tomografía, se llegó a tener una cámara anterior que al final es el objetivo final. ¿Qué podemos hacer en el caso, oye, Lucho, no tengo parches esclerales, corneales, estoy en una emergencia, estoy lejos, tengo mi cianoacrilato? Bueno, una de las cosas que pueden hacer que también lo tenemos en casos súper de emergencia, felizmente gracias a Dios ya no lo utilizamos, es de que ustedes agarren un perforador, ¿sí? Agarren las cajitas de sutura, del nylon 10 ceros, por ejemplo, que es de un plástico transparente, hagan el perforador y hagan círculos con eso. Eso lo mandan a esterilizar eh, y nosotros lo tenemos ahí en casos de que no vayamos a colocar o estamos en otro lugar que no vayamos a colocar tejido corneal, ¿sí? Pueden colocar esas tapitas con cianoacrilato en incisiones, en heridas un poquito más grandes y pueden salvar el momento y encima un lento de contacto. Esa es una de las cosas que también hacemos en estos momentos, en esos casos, ¿no? Otra cosa principal es cuando coloquen el cianoacrilato, ¿ya? Antes de o colocarlo, o bueno, también después pueden hacerlo, siempre hagan una paracentesis. ¿Y cuál es la razón de la paracentesis? Es que traer la paracentesis es echar un BCS o si la incisión o si la herida es más pequeña, un viscoelástico, y después lo pueden aspirar para liberar las sinequias anteriores. Muchas veces sellamos el agujero, pensamos que ya se realizó todo y tiene unas tremendas sinequias anteriores que tampoco es bueno para esa córnea, ¿sí? Otra de las cosas siempre que tenemos que explorar es de que toda herida corneal debemos pensar que puede tener una herida escleral, ¿no? La exploración es básica. Ya Carlos haber presentado todos los traumas esclerales, retinales, ¿sí? Y creo que desde la persona de córnea, que es la persona más importante en la oftalmología, ¿no? Con eso deben saber todos los retinólogos, ¿sí? Hasta
el retinólogo atrás, todos sabemos que todo trauma se tiene que explorar. Y eso es lo que les explicaba, vean, ese iris encarcerado puede traer inflamaciones, puede traer de todo. Entonces, siempre tengan una paracentesis. Al momento que vayan a sellar con cianoclarato, tengan una paracentesis. Esa paracentesis va a hacer que ustedes puedan formar cámara nuevamente después del sellado y con eso poder verlo mejor. Vean ustedes, este es un caso de cianoacrilato, ¿no? Entonces, vean ustedes, está acá casi sin cámara, ¿sí? Pero esto ya está acompañado de melting, o sea, esto ya tiene un tiempo. Y esa es una de las cosas que sucede. Estos pacientes vienen con melting, no necesariamente son infecciones, pero vienen ya con un melting corneal que rodea a la herida, ¿sí? Y entonces también tienen que tener cuidado con eso. Vean, esta aplicación en este caso ha sido muy, muy delicada. Va a llenar, va a ser lo que queremos al final, que es hacer esta cámara anterior se profundice, ¿sí? Pero como siempre le digo, tengan una paracentesis al costado para asegurarse de eso, porque de paso pueden aprovechar colocar antibióticos en cámara anterior, que lo utilizamos siempre también en estos casos. Esto ya es en la parte de sutura y ahí, si me permites, Carlos, yo quisiera, para ir haciendo por partes y creo que para todos los que están escuchando les va a parecer interesante escuchar también la opinión de los moderadores y decirles a ustedes, concentrémonos en perforaciones pequeñas primero. Nico, a ver, ¿algún Eh, comentario de ustedes? ¿Hacen alguna cosa diferente? ¿Qué es lo que hacen? yo te cuento mi experiencia al auditorio. En general, trabajo en un centro privado y tengo siempre la disponibilidad, y si no tengo la pido, porque tenemos bastante buena urgencia de banco de esclera. Generalmente no uso tanto el cianocrilato, en el medio que estoy uso una perforación de 2 milímetros para arriba, y a veces también en perforaciones chiquitas uso el injerto de esclera. Un parche de esclera es para mí la primera opción cuando la tengo, obviamente, que es la mayoría de las veces. Si no tuviera o estuviera en un medio rural, obviamente que es un excelente método el cianocrilato. Y como lo uso yo el cianocrilato en general, le hago una paracentesis, como vos decís, que siempre hay que hacerla para tener un acceso a la cámara, y hay que tener cuidado por la cámara. Generalmente está en atalamia, y pacientes jóvenes con cristalinos transparentes, al hacer la paracentesis hay que tener mucho cuidado porque pueden perforar el iris y el cristalino, y bueno, ahí complican más la situación. Y lo que uso yo antes de colocar el cianocrilato es una burbuja de aire, que es más fácil para mí que el Ujú, aire ujú, ujú, ujú. viscoelástico. Trato de no poner viscoelástico por lo mismo. Un cristalino sano podemos dañarlo en el momento de la aspiración del viscoelástico posterior. Entonces, trabajando con un poco de aire y la cámara formada con BCS, podemos liberar también las sinequias con cuidado, con una espátula. Y nada. Y otra cosa que dijiste, Lucho, que me parece perfecto, siempre pensar cuando hay una perforación corneal traumática, sobre todo una herida córneo-limbar o limbar, eh, hacer la exploración. Yo la pregunta que te iba a hacer es esa. En el caso de que no haya signos de trauma escleral o rotura escleral, o sea, una hemorragia, un IPEMA, perdón, ¿cómo se llama? Una hemorragia subconjuntival o una quemosis hemorrágica, si vos no tenés esos signos o una hipotonía marcada, ¿le haces igual una peritomía exploradora o únicamente cuando tenés signos que lo demuestren? Usualmente lo hago cuando tengo signos que lo demuestren. Llámese una hemorragia, como bien dijiste, subjuntival, una cierta hipotonía, que también siempre con un hisopo hacemos en forma regular, ¿sí? Y y otra de las cosas principales, sobre todo yo me guío por la hipotonía, ¿ya? Y la percepción de visión del paciente. Muchas veces eso también nos impulsa que si vemos una herida pequeña, pero con una muy baja agudeza visual, podemos estar pensando que hay algo más por ahí, ¿no? Y bueno, a todos les habrá pasado a ustedes que nos toca extensiones hasta por detrás del músculo y bueno, pero son ojos que se pueden salvar. Wendy, ¿alguna cosita para adicionar o Rubén en ese punto, en este punto?
Sí, en cuanto al cianocrilato, casi que igual que Nicolás, ¿verdad? A pesar de que uno no tiene tanto acceso, yo sí prefiero también poner un parche de tejido. El cianocrilato es algo que tú has dado tips muy buenos para colocarlo, porque si es primera vez que alguien lo va a poner y si es no se tienen las condiciones adecuadas, puede ser una catástrofe y se te ensucia todo tu plano, ¿verdad? Entonces, creo que los tips que diste son muy buenos para poder hacer esa aplicación. Está Sí, levantando correcto. la mano. Luchito, antes de que el Dale, doctor Lucho. Dalma ahorita quiera opinar, eh, de acuerdo contigo, de pronto la única observación que yo también haría en defectos pues muy puntiformes y muy puntuales, lo que a veces vemos es eh, que tan solo en 24 horas, obviamente en heridas pequeñas, pues se autosellan, muchas veces el epitelio pues se hiperplasia rápidamente y se autosellan y un ojo que uno piensa que está, mejor dicho, está abierto, pero que tenemos que hacer una sutura o un parche o algo, al otro día viene la cámara formada y nos da un poquito más de tiempo de poder actuar y de planificar y de no correr. El cianocrilato también lo usamos. No diría yo que es mi primera elección, pero creo yo que como en todo en trauma hay que evaluar bien la situación y hay situaciones que sí lo pueden ameritar y como dice Lucho, te puede dar a ti unas cuantas horas o un tiempo para poder pensar. El tip de colocarlo con la aguja me parece muy bueno. Yo se lo aprendí al doctor Juan Carlos Abad. Eh, Ponemos siempre lente de contacto porque el cianocrilato pues es muy incómodo para el paciente y termina pues con mucho fastidio. Sobre la ecografía, completamente de acuerdo. Nosotros no hacemos ecografías en traumas eh, hasta no por lo menos sellar la herida, porque sí hemos tenido problemas por no tener eso en consideración y se complica un poquito más lo que ya, lo que ya existía, ¿no? Y del cianocrilato, digamos, la única observación, digamos, diferente a lo que habías hablado era que a veces cuando uno lo coloca, efectivamente dejar que se seque de forma uniforme, ya que si uno lo manipula, se seca Exacto. rápidamente y forma unos picos que son muy incómodos y pues literal el paciente está peor de lo que llegó porque tiene ahí unas agujas pues persistentes en el párpado, ¿no? Pero pues, de lo que hablaste básicamente es. Buenísimo. Ahí, Carlos, yo creo que el doctor Dalma quería dar una opinión. Sí, Luchito, Quiero el levantar la mano. doctor Pepe Dalma y el doctor Eduardo Borovio han levantado la mano. Doctor Dalma, Pepe. Gracias, Carlos. Y buenas noches a todos. Nada más un par de sugerencias, digamos, cuando se usa el cianacrilato. Aquí en el video, por ejemplo, ahí donde está, pues ya derretida la córnea arriba, no sé si ese pigmento es iris y si desgraciadamente si Mm. uno incluye iris dentro del pegamento de cianacrilato, causa un problema muy serio. Entonces, lo que primero tenemos que estar seguros es que no hay iris ahí y eso frecuentemente lo hacemos primero quitando el iris, barriéndolo ya sea con viscoelástico o algo así y poniendo aire en cámara anterior para tener una herida seca donde pegue el cianocrilato. Correcto. Buen Excelente. punto. Doctor Borovio, adelante. Buenas noches con todos. Eh, Últimamente tuve algunas experiencias con traumas oculares, con heridas corneales. Eh, Les cuento un par de casos, una con un hielo que le cortó la córnea en el centro y tenía Seidel a la presión. Eh, Decíamos, la suturamos, no la suturamos, la suturamos. Bueno, todo el mundo quería suturarla y yo le puse gotas de células madres y la herida se cerró. Lógicamente no hubo ningún tipo de infección, se cerró la herida, el paciente llevó en movimiento de manos y hoy está lógicamente tiene una línea blanca de cicatrización, se ve en el OCT de córnea cómo se cierra completamente la herida y termina con 20/40 de visión. Tuve otro caso de un niño de 12 años que lo envían de Huaraz, el padre y la madre no entendían, eran quechohablantes, no querían que lo operaran al chico. Yo les dije que de todas maneras en algún momento lo iba a operar porque lo más probable es que tuviera una catarata traumática y tuvo una herida porque
el chico se acercó a la leña donde cocinaba la madre, echó una pila de reloj, la pila explotó y le cortó la córnea en la parte baja del eje visual. A él no le pusimos células madres, le pusimos suero autólogo, mientras que los padres decidían si querían o no querían la cirugía, nosotros le explicábamos, ellos no querían. Al final se cerró la herida y se completó todo el tejido con el suero autólogo. Tengo fotos de esto. Quizás pueda ser una alternativa al cianocrilato o a las mismas suturas, ¿no? Esa es mi aporte, no sé qué opinan del tema y aquí estoy para escucharlos. Gracias. Gracias por el comentario, doctor Borovio. Luchito, ¿lo vas a tocar en algún momento o quieres comentarlo ya? La verdad que nunca, no he utilizado yo, ¿cómo se llama? Célula madre para esto. No, Eddie, después me tienes que decir de dónde estás sacando esa célula madre, ¿ah? No te la escondas. Te Y cuento, Lucho, se sacan del esternón, no se sacan de grasa ni de pelvis, porque hay células C35 y C104 que son pluripotenciales y mejoran este tipo o sea, el desarrollo de las nuevas células. Es más, espero llegar a tiempo y poder presentar un trabajo en el regional, pero de todas maneras, Lucho, me voy a acercar para que tú lo veas y a ver buenísimo. si me apoyas. Listo. Buenas, Un fuerte ya, abrazo. miren, entonces, hayan escuchado opiniones de todos. Esta cosa a mí me encanta porque creo que aprendemos todos. Yo estoy aprendiendo también, así que eso es buenísimo. Vean, otra de las cosas alternativas que pueden tener a la mano antes de entrar a un parche corneal, que ya son tejidos corneales, ¿ya? Puede ser membrana amniótica. La membrana amniótica también, pero ¿qué hacen? Cuando pidan la membrana amniótica, no, puede ser la liofilizada, ¿sí? Pero la doblan como si fuera unos cuadraditos, cosa de que triplican el tamaño. Y eso también puede ayudar, sobre todo la liofilizada puede ayudar para hacer un parche. Si la doblan y la colocan en varias capas y puede ser suturada. La membrana amniótica viva, ¿estamos? Es un poquito más difícil, lo tienen que comprimir mucho más, ¿sí? Para lograr hacer un tipo de parche. Otra de las cosas, tengan cuidado. No sé si se acuerdan ustedes que había unos autosellantes de córnea, de incisiones, ¿sí? Que se colocaba con una goma. Acá Perú también llegó, no me acuerdo el nombre en realidad. Si alguien se acuerda, nos lo dice o lo coloca en el chat, ¿sí? Safe o algo así. Bueno, la cuestión está que eso no lo utilicen para estos casos, ¿sí? La razón está que se deshace muy rápido y no creen que es un autosellante, ¿ya? Bueno, vamos avanzando. Vean, esta es ya una incisión más grande, ¿sí? Ocusil se llamaba. Ocusil, Ocusil. ¿ya? Entonces, Era vean, una variante de cianoacrilato también. exacto, ¿ya? Es un poquito más tóxica. No, bueno, Sí. igual cianoacrilato es tóxica. Pero tóxica acá. Bien. Este es ya un parche corneal. Estamos hablando de heridas más grandes en las cuales llegan, ¿ya? Y en este caso, vean, y ahí lo discutimos, ¿vamos? Estoy utilizando un trépano de 3 milímetros, tengo trépanos de 1 milímetro, 2, 3 o 4. Entonces me dicen, oye, ¿de dónde sacas tú? De las biopsias de dermatólogos, ¿no? Esos trépanos de dermatólogos sirven bien para estos casos, ¿no? Y lo que hacen ustedes es, vean aquí, nunca van a tener un trauma perfecto, circular y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo coloco el trépano y lo pinto con violeta genciana para cubrir el área del trauma. ¿Estamos? Tengo que cubrir y tengo que tener tejido remanente para poder suturar. Entonces, con esto yo me doy una idea de qué tamaño de parche voy a utilizar. Entonces, vean ustedes. Yo ya lo he pintado en la córnea y luego ya lo pinto sobre en la córnea del paciente y ahora lo pinto sobre la córnea del donante y corto.
trepano, mejor dicho, ¿no? Es así, lo trepano, ¿no? Lo puedo completar con tijeras, corto el remanente de córnea para dejarlo circular, y acá igual, con cuidado, sobre todo los más jóvenes, ¿sí? No, ni se les ocurra, ha pasado, porque a todos nos ha podido pasar alguna vez algún error, así que no lo digo por otra cosa. Nunca coloquen una perivulvar en estos casos, ¿no? Cuando son perforaciones grandes, yo lo que recomiendo son anestesias generales, ¿sí? Y bueno, entonces vean acá, este es un paciente en el cual estamos colocando un parche corneal, ¿no? Entonces lo que hacemos es completar que esta herida sea en forma circular, y luego este parche se coloca como si estuvieran haciendo igual un trasplante en forma circular. Y de acuerdo al tamaño, pueden hacer desde 4 puntos hasta 8 puntos. No hago normalmente más en, en parches corneales, ¿sí? Me ha tocado, en casos de emergencia en el cual por A o B no tuve tejido, colocar también parches esclerales, ¿estamos? Se deshacen bastante rápido, les puede salvar la emergencia en caso de una perforación grande. Y este es el fin. Ese parche corneal, estamos tapando una área más grande, ¿tá? Y con el fin posterior, por supuesto, de alguna otra intervención óptica, ¿no? Que ya vamos a ir conversando. Entonces, opciones córneas, opciones de esclera, también es factible en caso que no tuvieran alguna otra cosa, pero estamos hablando acá de tejidos más grandes. ¿Qué sucede, por ejemplo, me ha pasado alguna vez, sobre todo al principio cuando no tenía tejido, qué pasa si tengo que hacer como sea, tapar un hueco de un paciente, vamos a llamarlo de esa manera, y no tengo tejido, ¿no? No lo recomiendo que lo hagan, pero lo hice alguna vez por emergencia, y lo que hago es abrir la conjuntiva, hacer un cuadrado como si fuera de trabeculectomía y hago una esclerotomía. Corto un pedazo de esa esclera, y si es periférico el corte, lo volteo y lo suturo directamente, ¿vamos? Si no, saco ese cuadradito y lo utilizo para un parche. Pero, porfa, estamos hablando así de cosas muy extremas, ¿sí? Pero que alguna vez me ha tocado. Vamos a ver. Este es otro tipo de parche. Este es un paciente en el cual tuvo una quemadura, ¿sí? Y una perforación, y llámese quemadura como también un trauma ocular, ¿sabes? Entonces, muchos de estos pacientes de quemadura, y esto es un mundo aparte, tenemos un área justamente de quemadura que se mueve bastante, y superficie ocular que lo maneja Alejandra. Es un mundo aparte, ¿no? Yo me voy a remitir en este momento a este paciente, por ejemplo, en el cual es una perforación mucho más grande, ¿ya? Lo que pasa es que está cubierto un poco por conjuntiva, pero ven ustedes, es bastante grande, ¿sí? Y está totalmente afinado por estas zonas con Decimet. Entonces, yo lo que hago en estos casos es, y esto aquí, vean ustedes, es un pedazo de córnea en lo cual la parte final la hemos cortado. Ustedes, cuando colocan un parche corneal periférico grande, en este caso es grande, ¿sí? Yo lo que tengan que hacer siempre es abrir la conjuntiva. Ha pasado que ponen los parches, o veo que algunos pacientes cuando vienen, que lo suturen la parte corneal muy bien, pero la otra parte encima de la conjuntiva. Eso se deshace, hace un melting, es una desgracia. Entonces, si van a hacer un parche mayor, retiren, hagan una perotomía completa, liberen, vean la esclera, ¿sí? Cómo está, si está adelgazada también, traten de alinearla para que se acomode mejor este tejido, pero si no fuera así, no sucede nada. Cuando ustedes colocan estos puntos, puede ser inclusive cubierto por la conjuntiva. Vean, entonces, en este caso, es un trabajo mucho mayor, periférico, ¿sí? Pero inflamado, activo, inflamado, ¿estamos? Producto de la quemadura. Entonces, yo estoy cubriendo toda esa área y vamos terminando de suturar a compresión, ¿estamos? Y ahorita vamos a discutir un poquito de los puntos.
Y luego de eso coloco membrana amniótica, en este caso, porque es activamente inflamado, ¿sí? Entonces, eso va muy bien realmente en quemaduras recientes, en pacientes con inflamaciones muy activas, en queratolisis, ¿sí? Pacientes, por ejemplo, que ya ha sido tanta la inflamación que comienzan a hacer melting corneales. Entonces, la aplicación de estos pedazos de córnea, ¿sí?, junto con membrana amniótica, también es una buena alternativa, ¿no? Y entonces, ahí paro un minuto, porque después vamos a entrar ya a técnicas de sutura, que es otro mundo, y preguntarles, por favor, modelos, alguna cosa adicional que puedan compartir con todos o hacen alguna cosa adicional en estos casos. Me llamó mucho la atención, Luis, en este último caso que mencionaste. Tuve un caso muy parecido, pero no en quemadura, sino en un síndrome de córnea frágil que ya lo había presentado alguna vez con Nicolás. No sé si Nicolás te recuerdas de este niño que se le deshacía la córnea, se estiraba. Es un Sí, síndrome muy raro, los gracias a Dios. orígenes chicos. No hay mucho. Entonces, es ojo único. Yo no tenía ya que ponerle. Era muy periférico el adelgazamiento que el niño tenía. Entonces, había una córnea que le sobraba a alguien por ahí. eh, la habían, esta la habían utilizado para un DISEC, entonces yo tenía la parte que quedaba. Entonces, justo es un caso muy similar, periférico, pero yo lo que hice diferente a tu caso, pero en el caso tuyo es una quemadura y es razonable usar la membrana amniótica. Yo lo que hice fue, como tú explicaste, avanzar bien bueno, retirar bien la conjuntiva y avancé el colgajo para cubrirlo. Entonces, eso me funcionó bien. Yo no tenía dónde anclar porque la córnea era delgada, entonces ese parche, digamos, estaba sujetado más de esclera, que también era muy delgada, más que de córnea, habían 2, 3 puntos, pero creo que esto es como ya una medida heroica la que uno está buscando con este tipo de parche grande, ¿verdad? Pero la diferencia es que tú usaste membrana y es algo también que no se me había ocurrido a mí utilizarlo. Yo avancé el colgajo, hice un colgajo muy grande. Sí, yo, dime. No, 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 solamente para comentarte el caso, ya, el caso que estás mencionando, sí. Justo, una de las primeras publicaciones que yo tuve fue justamente un caso de esos. Fue un síndrome de Ehlers-Danlos, ¿eh?, en Sí, este caso tipo 6, ¿sí?, con perforación espontánea periférica, esas córneas frágiles totalmente, que tú suturas y es baba, se o sea, van. es una córnea muy delgada y tú vas suturando y vas perforando. Entonces, lo que hicimos en ese momento, y eso lo aprendí de mi jefe, doctor Manis, fue justamente retraer, eso es lo que les comenté, ese pedazo de esclera, ¿sí?, y suturarlo encima como un parche adicional en estos casos de córnea muy delgada. Entonces, en estos casos de perforaciones también periféricas, tengan mucho cuidado si el tejido alrededor es más delgado y puede haber un síndrome o alguna colagenopatía agregada. Que eso es un muy buen punto, Wendy, que yo creo que has agregado bastante bien. Nico. no, sí, sí, no, te iba a decir, te iba a comentar eso nosotros llamamos half flap, o sí, half flap escleral, o sea que disecamos un cuadrado de esclera propia del paciente cuando no tenemos tejido y lo rebatimos sobre la perforación limbar o córneo limbar. Eso me ha funcionado muchas veces muy bien, sobre todo en patologías inmunológicas, como referí recién, y siempre usando también la membrana amniótica por encima como mecanismo antiinflamatorio y también cicatrizal. El tema del adhesivo tisular también yo lo uso mucho de rutina para la fijación de la membrana amniótica. Tengo bastante buena experiencia y eso evita también el trauma agregado de las suturas y la inflamación secundaria de las suturas y todo. O sea que se puede Sí. también eso agregar los adhesivos tisulares para la fijación de la membrana amniótica en estos casos. Buen punto. Sí, lo utilizamos en esas pacientes también de quemaduras, inclusive. Rubén, Yo ¿alguna quería cosa hacer, adicional? sí, dos cosas. La primera, Luchito, que me mataste al verte tomar esa Inca Kola. Y la segunda era Sabor nacional. que Inca Kola. sí. Y la segunda era que, primero que todo, cuando uno efectivamente utiliza esos trépanos pequeños, cuando quiere hacer unas trepanaciones de 3, 4 milímetros, 5 milímetros, que son los dermatológicos,
Importante hacer el cálculo del trépano teniendo en cuenta la córnea viable, ¿no? Recordemos que en estos traumas, muchas veces cuando hay procesos inflamatorios, la córnea aledaña al trauma no es una córnea muy buena, hablábamos de melting corneal. Entonces, no solamente guiarse de tener la herida y retirarla, sino también ver que cuando no vaya a pasar la sutura, esa córnea resista la sutura y no vayamos a presentar una dehiscencia o un mayor problema o no una adherencia, ¿no? Primero. Segundo, lo que hablaban ahorita de lo del flap escleral, sin duda alguna, no me parece pues que sea medicina de guerra, me parece que es una opción absolutamente válida. Recordar también que el grosor escleral es más delgado mientras más se va alejando de la periferia, pues hasta al menos llegar pues a la parte posterior del ojo, pero digamos que coger una esclera cercana al limbo para no evitar, sí, tapamos la córnea, pero pues generamos una escleromalacia pues ahí periférica por el tamaño de la esclera que retiramos. Entonces recordar que tratar de sacarla lo más cercano pues como al limbo. Y si no estoy mal, era todo lo que quería mencionar. Buenísimo. Ya, muchachos, seguimos, ¿ah? Bueno, heridas corneales, es otro mundo, ¿sí? En general, cosas cortitas o los tips podrían ser que cuando tengan que suturar una córnea traumática, ¿no? Los puntos háganlos siempre, vamos a poner así, decreciendo o decreciendo como en música, ¿sí? Desde la periferia hasta el centro, ¿estamos? Entonces vamos a ver si tengo un punto. Yo creo que este de acá podemos verlo, ¿no? Entonces, acá en esta figura, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tienen una laceración grande que invade la zona óptica del paciente, lo ideal es que ustedes vayan construyendo. Yo lo que hago normalmente es hacer primero un punto central y luego comienzo con la periferia, ¿sí? Los puntos periféricos pueden ser más grandes y conforme se acercan al centro, disminuyen el tamaño de ese punto. ¿Con qué fin? Para tratar de disminuir la cicatriz sobre la zona óptica visual del paciente. Entonces, ese es el principal factor, ¿sí? Alguna gente muy experimentada, ¿no? Por ejemplo, Rubén quizás podría meterle un punto y le queda 2 de astigmatismo. A Nico también, ¿no? Bueno, en mi caso no es así. Sale cualquier cosa de astigmatismo, estoy bromeando, pero en general la razón es cicatrización, ¿ya? Traten de hacerlo lo más simétrico posible. Otro de las cosas importantes, siempre al 90%, ¿ya? No perforen completamente la córnea. Y la razón por la cual no tienen que perforar en el punto completamente la córnea, porque al final, si hay un poco de inflamación, eso puede servir como una fístula. Y comienzan a tener un seidel a través del lugar de la incisión, ¿sí? O lugar donde entró la sutura. Entonces, nunca perforen, traten de estar al mayor espesor posible, en promedio 90%. Otro punto importantísimo, por favor, metan el nudo. Mucho de la labor nuestra no termina en colocar los puntos de error, es metan el nudo. El nudo es algo muy molestoso para el paciente, pero no solamente eso, sino que es un factor también inflamatorio. El hecho de estar parpadeando, ese dolor, esa molestia al paciente es importante, y también el pronóstico luego visual, porque esos pacientes al hacer más inflamación hacen más melting, ¿sí? Eso, el nudo pequeño. Vamos a ver si tengo alguna cosa más con relación a sutura. Sí, usamos usualmente nylon 10 ceros, ¿estamos? Y como siempre, exploramos. Y si tenemos alguna herida escleral, podemos utilizar el mismo nylon o podemos utilizar, en este caso, Micril, ¿no? Igual en la herida escleral, si pueden ver la profundidad, véanlo, no, cuidado de estar aprisionando ahí coroides, porque eso puede ser también causa inflamatoria crónica en estos pacientes, ¿no? Siempre exploren, siempre vean hacia dónde seguía la incisión y el tipo de suturas con los o con las cosas que más o menos les he podido mencionar. Ya, a ver, algún tip más. Rubén, comienza tú, que siempre te he estado poniendo al final. Bueno, Luchito, no, completamente de acuerdo con el tema de la profundidad. Yo también lo que siempre les digo a los fellows es que sí, tratar de no hacer la perforación, pero me parece más importante que cuando uno va a pasar la sutura, que uno pase la sutura a la misma profundidad en ambos lados de la herida, ¿sí?
Muchas veces Sí. uno pasa al 90% y después la otra no calculó y se pasó al menos del 50%, entonces terminan unos escalones ahí que muchas veces son los que más generan astigmatismo en general. Básicamente, digamos, dentro de lo que has hablado ahorita sería lo que tengo que opinarte. Dentro de la primera figura, efectivamente, en la teoría hablan pues que la periferia debe tener suturas más largas y en el centro más pequeñas con el objeto de manejar efectivamente un menor astigmatismo. A la hora de la hora, yo pienso que si uno en un trauma ocular que atraviesa el eje visual, como esas incisiones, no se va a poner a explicarle al paciente, oiga, le voy a hacer esto para dejarle menos Claro. astigmatismo, ¿no? Ya es un tema mucho más elevado, que lo importante es hacer una buena sutura, que tenga una buena tensión, que no se nos abra, y efectivamente pensando qué cosa es lo que se va a hacer a futuro, ¿no? En una segunda intención. Bueno, ahí, Lucho, te cuento que tocaste un tema bastante controversial hoy en día con el tema de que ahí seguramente Pepe levantó la mano, controversial por ahí las escuelas modernas, o por lo menos la escuela de Ferenc Kuhn, es la que habla del trauma, por lo menos no en injerto de córnea, pero sí en trauma, hacer las suturas transfixiantes o de espesor total. Y el problema que vos hablabas de las fístulas y la probabilidad de generar un trayecto con la sutura de infección dentro del ojo era algo que se veía quizá en suturas antiguas, que eran más gruesas, y no pasa tanto hoy con la unión de la aguja con el hilo de nylon 10 ceros, donde el trayecto es muy pequeño y la posibilidad de infección o de endoftalmitis a través del trayecto es mínima. Generalmente la posición del borde interno de la córnea, de la décima, es mejor haciendo un punto transfixiante. Yo siempre aprendí y toda la vida hice el punto a 90-80% de la profundidad y nunca he tenido problemas, pero bueno, anatómicamente es real. Yo ahora últimamente, los últimos años, empecé a probar en algunos casos con puntos transfixiantes y la verdad que es real que los bordes quedan muy bien aposicionados, tanto en el labio superficial como en el profundo. O sea que eso minimiza también el astigmatismo, el daño endotelial, etc. Importante lo que dices. Y yo cuando lo vi, lo primero que dije fue, ok, ya el paciente tiene 1500 células, 1400, 1300, 1200. Comencé a contarlas por cada punto. Sí, 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 Porque le va quitando. estamos invadiendo el endotelio, ¿no? Entonces, quizás son puntos controversiales, como bien has dicho, ¿no? La verdad que es controversial. Sí, no sé, Pepe, si Sí, tiene su sí, experiencia también, él conoce mucho del tema. Pepe. Hola, perdón que me meta, yo soy, No, por y favor. me declaro que no soy corneólogo, soy retinólogo, y desgraciadamente, por nuestros requerimientos de visualización de retina, fue la razón que empezamos a hacer puntos de espesor total. Los puntos de espesor total se hacen que la córnea se elimine el edema mucho más rápido porque estamos cerrando la brecha posterior por donde se mete humor acuoso a la córnea y la hincha. Entonces, al cerrar esa brecha, la córnea tiende a desedematizarse mucho más rápido, inclusive transoperatoriamente, lo cual nos permite una mucha mejor visualización del segmento posterior en la misma cirugía. Hace un par de años publicamos una serie que hicimos en ojos de cerdo, que agarramos 6 ojos y la misma herida, unos se suturaron con herida de espesor parcial, unos herida de espesor total, y vimos varias cosas. Una, las córneas se desedematizan mucho más rápido, no se vascularizan, el edema, perdón, la fibrosis o el leucoma que queda es mucho más pequeño y curiosamente las células endoteliales se dañan menos. ¿Por qué? Porque no estamos dejando esa brecha gigantesca atrás que las células endoteliales tienen que migrar para cubrirla. Estamos poniendo célula endotelial con célula endotelial, aunque sí estamos matando algunas células con el paso de la sutura, son mucho menos células esas que las que tienen que migrar para cubrir el defecto que estamos dejando en la pared posterior de la córnea. Entonces, en general, yo como cirujano de trauma que me dedico más al segmento posterior, sí prefiero suturas de espesor total. Y una cosa más que nos ayuda mucho,
Aquí en los esquemas que están mostrando, la córnea está igual de los dos lados, pero eso no es común en córnea, en una herida corneal. Muchas veces tenemos heridas biseladas, tenemos heridas de espesor, que un lado se dematizó más que el otro, y es muy difícil calcular ese 50%, 80%, 90%. Es sumamente difícil hacerlo, ¿sí? Si las ponemos de espesor total, no hay dudas. Estamos agarrando toda la córnea del grosor que sea de cada lado. Entonces, en general, creo que estos son conceptos que se quedaron de los años 50, cuando la única sutura que había para hacer esto era una seda 6 ceros, trenzada, etcétera. Y creo que desgraciadamente hemos heredado estos conceptos y pues ahora sí, como que nadie los ha puesto en deuda, en duda. Gracias. No, súper bien. Vean, hay unos trabajos publicados justamente en eso, pero ya en trasplante de córnea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La curvatura posterior de la córnea se altera mucho más con incisiones transfixiantes. O sea, yo estoy pensando más ya luego, o sea, esa parte óptica. Yo entiendo la parte del trauma, ¿sí? Y que ahí José está pensando, claro, menos edema, cosa que pueda entrar lo más rápido posible a esa retina y está totalmente justificado, ¿sí? Pero la razón por la cual los corneones no hacemos eso es justamente esa. Se comprobó mayor pérdida de células endoteliales, se comprobó también que al realizarla de esa manera, teníamos una menor nivelación en cuanto a la cicatrización y sobre todo la distorsión de la cara posterior de la córnea es mucho mayor, por lo que produce una aberración mucho más alta y un resultado visual mucho menor. Por supuesto, estábamos hablando de córneas ya ópticas, ¿sí? Que quizás no es el caso. Entonces, bueno, avanzamos aquí. Otra de las cosas, vean, mientras el tejido está más traumatizado, ¿sí? Y más edematizado, como le decía José, está más propenso a hacer meltings y a hacer Seidel. Entonces, no se conformen, muchas veces nos va a pasar, es poner más suturas. Pero uno de los grandes errores que yo veo es de que sigue saliendo Seidel y seguimos poniendo sutura. Y seguimos poniendo sutura. No, no, no. Vean, lo que está pudiendo pasar es de que están ajustando mucho con una de las suturas y eso provoca un tipo de sacabocado y eso está provocando el Seidel. Entonces, no necesariamente Seidel significa más suturas. Algunas veces significa menos suturas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si ya están luchando mucho con eso, saquen las suturas, vean nuevamente esa herida, suturen en forma más simétrica, no necesariamente con tantos puntos, y muchas veces me ha salvado eso. ¿Estamos? Otra de las claves, cuando suturen de esta manera, en realidad simétrico, como le dijo Rubén, de la herida, mitad, mitad para arriba, para abajo, estamos en lo posible, ¿sí? Chequeen, siempre rechequeen el Seide, y luego lo que le va a ir pasando en el camino es que cuando yo coloque en los primeros 3 puntos, aparezca el cuarto, el quinto, alguno de ellos va a parecer un poquito más flojo. ¿Estamos? Entonces, traten de que sea con una presión adecuada, nunca muy ajustada, nunca, en realidad, ni tampoco muy suelta. ¿Vamos? Eso se va aprendiendo en el camino. Vean, este es un paciente con trauma ocular, ¿sí? El cual, vean ustedes la incisión aquí, se abrió, perdió el cristalino, tuvo en este caso un problema de pupila y voy a decir algunos de los manejos. Este es simplemente para otra vez algunas alternativas en segmento anterior, ¿no? Y este es un lente de afaquia, el Artisan, que lo vamos a colocar en este caso inverso a través de una técnica asistida de aguja, ¿sí? Que se los coloco sobre todo a las personas que no tengan tanta experiencia con este lente, que para mí es mi lente de elección en todo lo que es afaquia. Y pueden tener ese argumento para estar seguros que sea 0-180 grados esa aguja y puedan ubicar mejor el lente, porque acuerden, en este caso especialmente, es un paciente con una corectopía, producto del trauma, en el cual hubo la expulsión y pérdida de tejido también iridiano y de cristalino. Entonces, esta aguja les puede servir como una guía y sobre todo para enclavamiento. Vean ustedes, está retropupilar inverso y lo engancho con la misma aguja, ¿sí? Y pueden ayudarle a centrar y es una opción. Además, todos ustedes que manejan
trauma y sobre todo para el segmento anterior, ¿eh? De tener un lente retropupilar que es mucho mejor para la córnea y menos traumática. Bueno, en este caso es una técnica más de pupiloplastía que también nos sirve para todos estos casos de trauma. Esto es una McCannell modificada en realidad. Y en el momento que hacen la sutura, pueden hacer la técnica de Aragawal, que son unas técnicas con 4 nudos a la misma vez, y con eso van a necesitar un solo nudo. Lo bonito de esto es para estas técnicas de trauma del segmento anterior, es que hacer las pupiloplastías de esta manera permite que el nudo corra por dentro sin que ustedes entren con la pinza. Ven ustedes ahí, esto es lo que le quería agregar, como por fuera, ese punto está corriendo dentro del ojo del paciente y finalmente va a anudar con la mínima tracción posible sobre esa pupila. Ya, voy a entrar directo a este punto, cosa que comentamos ya finalmente para no hacerla más larga, Carlos. Este es un paciente en el cual tuvo también un trauma ocular, ¿sí? Con una incisión, tuvo sutura córneo-escleral, ¿no? Y está en completa faquia y vean el iris remanente, ¿no? Este paciente es una técnica que colocamos, son implantes de iris artificiales, que la colocamos con afaquia o sin afaquia, dependiendo del paciente. Esta es una compañía rusa y tenemos un catálogo de colores y tenemos esto, bueno, por suerte en stock, ¿no? No todos los colores, por supuesto, porque es clarísimo, pero por la cantidad de traumas que vemos y recibimos, y sobre todo en estos grados de afaquia y sin iris, tenemos la mayoría y sobre todo para nuestros colores marrones. Esta técnica lo que hacemos es una fijación en 3 puntos. Este iris artificial les viene con óptica y con medida, como mostré ahorita, este es un lente de 23 puesto en este iris artificial, pero también tienen la opción de que venga con el agujero libre, es decir, sin óptica, en los casos que los pacientes tengan ustedes una bolsa capsular y con un lente intraocular y luego solamente colocan este iris artificial. Lo pueden hacer de diferentes maneras, esta es una de ellas porque estoy aprovechando la incisión corneal. Lo metemos como un lente antiguo, estos de Osakrisov, ¿ya? Es un poquito traumático en este momento, ¿sí? Pero creo que es una de las cosas que mejor impacto estoy teniendo en estos ojos, ¿sí? Algunas veces el problema que puede haber es un mayor aumento de glaucoma secundario. Entonces, ¿cuál es la clave en estos casos? Lo que hago yo es que trato de que no cubra todo el ángulo, ¿sí? Sino muchas veces recorto por costados para que exija ese flujo y cuando realizo la sutura a mí no me importa que esté cubierta al 100% en la periferia, ¿sí? Entonces, esto lo combino mucho con pacientes de trasplante corneal e inclusive tenemos una serie que estamos para publicación de trasplante endotelial más iris artificiales que está simpático. Vamos a ver aquí si es el mismo. Ya vean, este es un paciente, vean que había tenido una laceración corneal, hicimos un trasplante de córnea y un iris artificial, pero en este caso, este iris artificial quedó dislocado con relación al trasplante. Ven, se quedó superior, ¿sí? Y este paciente se estaba quejando de fotofobia inferior. Entonces, bueno, este es un artificio, ¿ya? Pero en algún momento quizás les pueda servir, por eso se lo estoy presentando. Sí, esos flaps se preparan de esta manera, voy a acelerar un poquito. Y lo que estoy haciendo es un punto para poder jalar a través de ahí un Prolene 5.0, ¿sí? Y voy a enganchar un borde del iris artificial y descender todo el complejo de iris y lente para tratar de cubrir esta área que le está molestando al paciente de fotofobia. Esto solamente es para agregar
algunas cosas que hacemos en trauma en segmento anterior, ¿sí? En la cual pueden mejorar mucho la agudeza visual del paciente. Solo el hecho de tener un agujero de 3 milímetros ayuda mucho para la cuestión de aberraciones ópticas en estos pacientes, ¿sí? E inclusive tenemos algunos casos de pupila de 2 milímetros, que claro, los de retina me quieren matar por eso, pero quedan bonitos, pues. Este, sí, entonces vean ustedes, en este caso estoy perforando el iris artificial para pasar este anclaje, porque ya no puedo sacar lo demás, ¿no? Y va a servir como un gancho. Cuando uno está en curva de aprendizaje con todo esto, me sale cada cosa. Entonces estoy hinchando, vamos a ponerlo así, quemando esa punta de prolene para que sirva como un punto de anclaje, y con eso poder jalar más este iris artificial y luego quemar la punta, como ven ustedes acá arriba, y dejarlo de esa manera. Entonces estos son artificios, ¿sí? Que pueden también tener. Este es un paciente que vean que el trauma ocular, no solamente hay queratoplastía para trauma ocular, sino trauma ocular después de queratoplastía, ¿sí? Este es un paciente de post-trasplantado de córnea, que tiene un trauma ocular. Vean ustedes cómo se rompe la sutura, tenía sutura continua, pero ese tejido jamás va a tener la resistencia de una córnea no trasplantada. Entonces, quizás el consejo aquí es, por favor, estos pacientes trasplantados siempre tienen que ir con todos los cuidados para evitar traumas, porque a pesar de los años, puede abrirse completamente esta córnea, vean que está abriendo completamente la córnea, con pérdida de tejido cristalino y todo lo demás, ¿sí? Y esto es el momento de rehacer este ojo. Así que ese tejido corneal hay que tener cuidado con relación a las suturas. Para agregarles un poquito, es en relación a la prevención para infecciones. Lo que hacemos nosotros son, pueden colocar antibióticos subconjuntivales. Yo creo que de eso es un mundo aparte también, y no me quiero meter mucho, pero nuestro protocolo usualmente, si vemos algún tipo de signo premonitorio de infección o vemos algún tipo de úlcera corneal o lo que sea, comenzamos inmediatamente con antibióticos fortificados, ¿sí? Luego, por supuesto, pueden hacer este cultivo en estos pacientes, ¿no? Agentes cicloplégicos, y pueden dejar también intravítreos. ¿Qué hay con relación a las suturas? Y esto se va a encontrar en consulta a muchos pacientes trasplantados. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Primero, pregunten cuándo se realizó el trasplante, ¿sí? Entonces, si es un trasplante de córnea en el cual se han realizado puntos separados más un corrido, ustedes pueden comenzar a sacar los puntos a partir del tercer mes. Si es separado, a partir más o menos del sexto mes, mientras el paciente tiene mayor edad, cicatriza menos, mientras más joven cicatriza más, también es otro de los puntos que tienen que hacer, ¿ya? Y le doy un ejemplo. Muchos años atrás, ¿sí? Llega una señora operada en Australia, se comunica con un amigo mío de Australia, me dijo, oye, mírale, dale una mirada porque se regresa a Australia, ¿no? Confío en ti para que la veas. Yo todo bien, ¿no? Veo a la señora y veo un punto corrido que tenía 5 años, el punto corrido. Yo digo, ¿qué hace ese punto corrido 5 años? Venga, señora, se lo va a sacar. Se lo saco y se abre la córnea completamente, ¿sí? Era una persona que tenía una pobre cicatrización. Entonces, con los trasplantes hay que tener mucho cuidado con relación a esto. Bueno, en los traumas y en los pacientes trasplantados existen también todas las complicaciones que pueden tener con cualquier otro tipo de trauma, desde endostalmitis, ifemas, crecimiento intraepitelial, que es la mayor complicación que pueden tener en segmento anterior. Y quizás en este punto me detengo porque he visto pacientes con crecimiento intraepiteliales, con membranas fibrovasculares que son casi difíciles de corregir. ¿Qué pueden hacer o qué estoy haciendo en estos casos de membranas fibrovasculares en segmento anterior? Usualmente colocamos anti-VEGF en cámara anterior, esperamos un promedio de 2 semanas y luego entramos con un capsulótomo de diatermia de alta frecuencia, ¿sí? Es decir, ya no cortamos con tijeras, sino entramos directamente con estos capsulótomos de diatermia de alta frecuencia que van a estar coagulando los vasos a la vez. Y luego de eso, pues, retiramos las membranas. Es una cosita más
que les quería mencionar. En caso de traumas, hacemos siempre eso, en lo cual exista vascularización y aprovechamos para quitar esas membranas, pero de esa manera, coagulando y no cortando por el ifema. Esto es un caso más extremo. Esto es un paciente en el cual este paciente tuvo un trauma con una infección, con melting, luego hizo un melting, luego de ello le colocamos una queratoprótesis, que quiero para mostrarles cómo es, y luego se infecta la queratoprótesis. Es decir, estos pacientes no terminan muchas veces en una sutura, sino terminan en muchos de estos actos heroicos que hacemos. Este paciente tuvo una infección sobre una queratoprótesis. Vean ustedes aquí, esta es la queratoprótesis de Boston, ¿no? Pero quizás mostrarles que también hay soluciones en estos pacientes. Es decir, no pensar que ya tuvo el trauma, que ya suturó, que está vascularizado y decir, bueno, ahí nomás no hay que hacer más. No. Le estoy mostrando la peor cosa que puede suceder realmente en queratoprótesis, ¿sí? Pero queratoprótesis bien indicada en pacientes en los cuales se han tenido múltiples fallas, fallas corneales o pacientes con traumas en el cual sabemos ya desde la primera vez que van a tener rechazos, van también, yo creo que en esos pacientes indicados con superficie ocular buena, sin tener mayor sequedad, queratoprótesis es una muy buena opción y muchos de ustedes quizás no lo conocen, por eso que se lo estoy mostrando. Y es vamos a poner llamada una córnea artificial, ¿sí? Tenemos buena cantidad de años con estos seguimientos. Justo estaban levantando, ¿sí? Yo creo que teníamos como 105 casos aproximadamente de queratoprótesis y claro que tiene sus complicaciones también, pero es una alternativa. Otra de las cosas también es en estos pacientes post-trauma es la recuperación visual, ya no solamente estética, sino visual. Este es un paciente post-trauma en el cual realizamos un trasplante de córnea, pero el trasplante está totalmente deforme, con bastante distorsión y todo. Entonces, es aquí que entra a jugar muchas veces, porque ya está sin suturas, no puedo modificarlo, varias alternativas que tenemos en estos pacientes, desde incisiones en resección en cuña o una opción que va también muy bien y realmente es un milagro muchas veces para estos pacientes son el uso de lentes de contacto esclerales. ¿Vamos? Entonces, no se olviden, nuestra labor no acaba en suturar, sino en dar rehabilitación visual. Y rehabilitación visual podemos lograrlo en muchos casos con lentes de contacto esclerales que nos sirve bastante bien. Una córnea puede lucir perfecta, linda después de un trauma, pero el paciente no ve, y la razón está justamente estos problemas de astigmatismos inducidos. Entonces, es una cosa básica. Si tienen que lidiar con un paciente trasplantado, vean ustedes la topografía, ven ustedes en dónde está más curvo. Este es un paciente con 9 de astigmatismo, pero véanlo en el tiempo, como solamente guiándonos por el retiro selectivo de suturas, ¿sí? Este paciente de 9 de astigmatismo queda en 2.74, ¿no? Con una visión bastante aceptable de 20/40, sin corrección, ¿sí? Y solamente con retiro selectivo de suturas. Entonces, bien manejado, esto también yo creo que ayuda bastante. Por último, este es uno de los pocos papers que he encontrado de trasplante de córnea después de trauma ocular. Este es un paper antiguo de 41 pacientes, ¿sí? Con una edad promedio de 35 años. La mayoría de ellos, 50%, fue ocasionado por herramientas o accidentes vasculares. Tuvo un 82% de sobrevida de la córnea. Llamamos sobrevida es ese tejido corneal que permanece transparente mayor de 5 años. 33% de los rechazos resolvieron. Es decir, la enseñanza es, si yo veo una córnea que estuvo más o menos bien y luego aparece con edema, pensemos que es un rechazo y tratemos el rechazo. El rechazo, la mayoría de los rechazos pueden revertir, no hay que pensar que ya se perdió la córnea y entonces es otro de las cositas que les quería agregar, ¿sí? Y vean ustedes que la agudeza visual de estos pacientes, a pesar de trauma ocular, a pesar de un trasplante, varían el 51% de ellos entre 20/20 y 20/40, que es bastante aceptable.
La complicación más frecuente en trasplante de córnea después de un trauma ocular es, como en la mayoría de casos de manejo de segmento anterior difíciles, es glaucoma, ¿sí? El 31% de estos pacientes van con glaucoma y muchos de ellos en realidad terminan con válvulas, a pesar que hay otras cosas de glaucoma más recientes, pero que en trasplante sí es mucho más difícil ese manejo. Bueno, eso era el fin de presentación, así que comentarios de lo último o algunos tips, por favor, para aprovecharlos, Carlos, a los moderadores. Rubén, Nicolás, Wendy. Muy interesante tu charla, Luchito, muy variado tus casos, Muy qué variado, simpático. mucha información, muchos comentarios se podrían hacer, pero la verdad Sí. que, qué sé yo, qué decir. Yo manejo muy parecido a las técnicas que haces, o sea, los iris artificiales, las queratoprótesis de Boston, el retiro selectivo de sutura, yo lo aplico en mi práctica diaria. Empiezo a retirar los puntos a partir de los 3 meses y voy sacándole en forma progresiva, retirando los puntos guiados por topografía. Y lo que es importante, lo que decías, en trauma, por lo menos en trauma de cemento anterior, es real que la causa más importante, o una de las más importantes de la pérdida de visión de esos pacientes es el glaucoma. Por eso, si bien es muy complicado y difícil evaluar la presión ocular en estos pacientes, porque justamente tenemos un daño corneal, siempre hay que pensarlo y evaluarlo de todas maneras posibles. O sea, si no podemos tomar la presión en la córnea, tratar de inspeccionar bien el nervio óptico, hacer un seguimiento de esos ojos, porque generalmente el problema que tienen acompañado es una falla del drenaje del trabeculado, y no dudar en estos casos, sobre todo en los quemados ni hablar, o en las queratoprótesis, siempre acompañarlo con una válvula. Exacto. Sí, muy Rubén, bien. Wendy. Sí, en algunos casos, cuando uno prepara en trauma, los pacientes ya uno dice, bueno, este paciente seguro va a parar en trasplante porque es una herida central, o es una quemadura. Uno trata de cuidar esa córnea a pesar de que esté lastimada. Entonces, lo importante acá es que el primer cirujano, el cirujano que reciba ese trauma, tiene que tener la responsabilidad de que al final el resultado no es bueno, al final voy a suturar y el resultado final lo vamos a tener hasta después de hacer el trasplante, sino que del cuidado inicial va a depender mucho el resultado final. Si no retiramos iris, si no quitamos sinequias, si dejamos vítreo, al momento de hacer un trasplante, pues probablemente no nos vaya a ir tan bien como si todo eso quedó limpio y lo más anatómico posible. Entonces depende mucho del primer cirujano cómo va a ser el resultado final. De igual forma en las quemaduras. Antes uno esperaba hasta 3 semanas después para poner membranas amnióticas. Ahora se pretende y se usan lo más temprano posible para evitar eso, ¿verdad? Lo más temido, que es la neovascularización, ya que eso nos va a impedir hacer un trasplante que tenga mayor tasa de éxito. Entonces, el cuidado de los neovasos, de estar cuidando las quemaduras, también es importante para que el resultado final sea más exitoso, porque ya un trasplante por sí, bueno, si es niño, las llevamos, o sea, ya uno dice, bueno, ya las llevo de perder, pero si aparte está golpeado, aparte tiene sinequias, aparte tiene vitrio, entonces ya el pronóstico se nos va más sombrío, ¿verdad? Entonces, es como que algo muy importante a recalcar, el primer cirujano, el primero que va a tomar el caso, tiene una responsabilidad muy grande acá. Sí, pues varias cositas ahí chiquitas, como mencionaba Nicolás, hay muchas cosas que se podrían mencionar. Luchito, en algún momento mencionaste que efectivamente cuando uno hace una sutura de córnea, tener en cuenta que por cada sutura apretada que uno ponga, está aflojando la del costado, ¿cierto? Entonces uno tiene que tener eso muy en consideración porque efectivamente uno empieza en un extremo y cuando llega al otro cambió la tensión y las que empezaron ya están flojas porque las siguientes están más sueltas. Entonces estar muy pendiente de eso, tener la cámara formada y dependiendo de cómo sea la herida, pues puede ser con aire, puede ser con visco, puede ser con líquido, pero tener una cámara formada para poder tener efectivamente un astigmatismo pues no tan jalado de los pelos.
Segundo, el Artisan, efectivamente, hoy, bueno, sabemos pues que hay lentes suturados. Yo no pongo lentes de apoyo angular. Sé que en algunas escuelas pues se utilizan aún. Nosotros no lo ponemos en lo absoluto. Lentes suturados, a los retinólogos les gusta todavía mucho por el diámetro grande de la óptica. Yo hago a veces Yamane, como por variar un poco, pero sin duda alguna el Artisan es mi herramienta también principal. Tenemos un stock grande y cuando hay algún trauma o alguna complicación se utiliza. Efectivamente, en lo personal me gusta mucho más retropupilar porque uno no ve lente y parece un lente pues común y corriente y no es visible. Sin embargo, sin duda tiene un pequeño grado de dificultad pues mayor por lo que está detrás de la pupila. De pronto las personas que no han dado el salto todavía lo pueden poner como estaba inicialmente diseñado para cámara anterior, funciona exactamente igual, perfecto, no hay un daño endotelial. Recordemos que son pacientes pues áfacos, obviamente antes de esto, por lo tanto el espacio siempre va a ser muy grande, no va a haber un problema pues con el endotelio. Mi experiencia en trasplante de córnea y glaucoma y sobre todo las válvulas, pues obviamente es mala, ¿no? En mi criterio, pues todo paciente con un trasplante de córnea que tenga una válvula está, mejor dicho, Condenado. pues predestinado, condenado a que ese trasplante vaya a ser una falla endotelial. No necesariamente por un roce de la válvula hacia el ángulo, hacia la córnea, sino básicamente, asumo yo, por un cambio en la fluídica del humor acuoso y que hace que haya un barrido, un daño endotelial. Por lo tanto, siempre que pues yo hago un poquito de glaucoma, yo soy el que pongo mis válvulas, las pongo o A, retroiridianas, o B, hago la vitrectomía y las paso por pars plana pues a vitrio y trato de alejarlas lo más que se pueda. Me parece un concepto muy importante. Y si es que voy a hacer una queratoplastia en una falla endotelial, producto de una válvula que está rozando o que tiene alguna falla endotelial, valga la redundancia, pues las paso para atrás, ¿no? Sin duda alguna. Y lo que decía la doctora Wendy es absolutamente cierto, ¿no? Yo creo que uno pretender, vuelvo y digo, teniendo en cuenta pues las circunstancias, pretender uno que en una cirugía de trauma uno va a solucionar todo el problema, pues creo yo que nos estamos engañando. Eso es, obviamente, hay una recuperación visual, hay ciertos procesos que hay que seguir, así sean lentes de apoyo escleral, pero eso depende de la primera cirugía, ¿no? Muchas veces hacen una cirugía pues como por cerrar, pero no tienen en cuenta, pasan la sutura y cogen el iris, o pasan la sutura y la conjuntiva se monta la córnea y cuando llega ya está todo conjuntivalizado, pues tantas cosas que pueden suceder obviamente. Entonces sí es muy importante preparar ese ojo para lo que se viene adelante, ¿no? Definitivamente me parece que eso es un comentario absolutamente cierto y valioso. Bueno, ahí, para que se asusten más o menos los glaucomatólogos, se midió la pérdida de células endoteliales por año en pacientes con válvula y trasplante y tiene una pérdida aproximada de 18% de células por año. Es decir, normalmente no duran más de 5 años esas córneas en pacientes con válvulas. Como dice Rubén, son pacientes complicados. La idea es tirarse para atrás y la razón principal de pérdida de células endoteliales no solamente es la posición de la válvula. Entonces no solamente piensen, está muy cerca, la corto. No, no es una de las principales razones tampoco, sino es justamente el flujo ese de cámara anterior, como menciona Rubén, el cual lo que jala son proteínas inflamatorias, y esas proteínas inflamatorias hacen una inflamación crónica con mayor pérdida de células endoteliales. Así que ese es otro punto. Y quiero aprovechar ahí el final, ¿sí? Eso es un comentario, perdón, un comentario Sí. Lucho, de eso. Yo cuando empecé a hacer trasplantes hace 20 años, mi tasa más importante de trasplantes endoteliales, bueno, empecé con los penetrantes para la falla endotelial, era la pseudofagia por la curva de aprendizaje nuestra, de las facos y todo. Y hoy en día la causa más importante que tengo de fracaso de falla endotelial son las válvulas, precisamente. Nosotros tenemos mucha derivación de glaucoma y tengo más falla endotelial por válvulas que lo que era antes la pseudofagia complicada por las curvas de aprendizaje de los médicos de FACO. O sea que eso fue también una inversión para mí, por lo menos de las causas de falla endotelial, las válvulas. Totalmente cierto. Ahora imagina tener un hermano glaucomatólogo, ¿no? Entonces yo con Juan Carlos me la llevo de esa manera, le digo, me lo suben, tiene válvula, no, se lo vuelvo a bajar, baja al otro Claro. piso, regresa con él, quítame esa cosa de ahí.
Sí, sí, Entonces se pone sí, peor. tal cual. Bueno, yo quiero también aprovechar una cosita que creo que nos enorgullece mucho, en este caso a Alejandra, a mí y al doctor Manis, es este libro que terminamos de Queratocono, así que ya se lo puedo mostrar porque se presenta ahora en la academia, es dado por el Sevier, ¿sí? Son 480 ojos más, 480 hojas, ¿ya? De Queratocono, y van a ver en cada chapter realmente las personas quizá con mayor experiencia, así que también se los comparto, y ya está en Amazon, en Elsevier, así que lo pueden pedir sobre pedido y se libera en la academia. Bueno, Bueno, Excelente, eso era, Luchito, Carlos. muchísimas gracias. Súper, súper, súper presentación. Nico, Wendy, Rubén, muchas gracias por su participación hoy. Realmente creo que hemos aprendido muchísimo. Mi perspectiva como retinólogo cambió. Y realmente, gracias, Lucho, porque realmente nos has hecho ver el trauma corneal de otra forma. Gracias gracias por la invitación, Carlos. Gracias, y gracias, por supuesto, a los moderadores. Que muchas veces a mí cuando me ponen de moderador, oye, uno se aburre, hombre, ¿no? La idea del moderador es tratar de aprovecharlo, la experiencia de ellos también, y muchas veces, mira, aprendemos todos, así que eso lo comparto también. Gracias por la invitación. Acá es aprovechar para invitarlos al Congreso Regional de Oftalmología, pues que ya viene el próximo mes. Con nosotros estará Wendy por acá representando al grupo de trauma. Eh, También se viene el Congreso Latinoamericano de Trauma en Cuenca en enero, que lo vamos a presentar para el 26, 27 y 28, en conjunto con la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Este es el segundo Congreso Latinoamericano que se va a hacer con la APTO, con la Panamericana de Trauma. Y además dándoles un adelanto y una noticia simpática que se viene el ISOT, que es el Congreso Internacional de Trauma para Latinoamérica. Va a estar en Cartagena en julio del próximo año. Noticias y anuncios parroquiales. Los esperamos pronto. Muchas gracias a todos. no, gracias por la Gracias. invitación, Carlos. Gracias a todos. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, Chao. Wendy. Muchas Chao, gracias a gracias. todos, buenas noches. Gracias. Chao, Carlito, muchas gracias. A ti, Rubencho, muchas Chao. gracias. Chao, Rubén, Nicolás, Wendy, gracias. Gracias, Adiós, Lucho. muchas Chao, Besitos. gracias. Feliz Luchito. Luchito, Chao, noche. Nicolás. Chao, Nico, Wendy. muchas Abrazos. gracias a Chao, Roberto. todos.